Vamos a recordar en este vídeo las diferencias entre las oraciones impersonales con se y las pasivas reflejas que también empiezan con se. Entonces, normalmente estos dos tipos de oraciones que son similares, pues las podemos confundir. Vamos a recordar antes de nada un poquito sobre las diferencias, vamos a ver ejemplos para luego realizar este ejercicio que, bueno, es el ejercicio 43 del tema 5 del libro de Sansi, de primero de bachillerato, ¿vale? Entonces, vamos a explicarlo y cuando lo hayamos recordado vais a intentar hacer el ejercicio sin mirar y comprobar después si coincide o no con lo que vamos a explicar a continuación. Vale. Vamos a recordar rápidamente la diferencia entre una oración con se impersonal y una oración pasiva refleja. Las dos empiezan con se, pero en el primer caso vamos a ver una serie de ejemplos en los que si nos fijamos el verbo va a estar en tercera persona del singular y no va a tener sujeto, ¿vale? Entonces, en la se impersonal tenemos que ver cuál es el verbo y si se puede y si hay posibilidad de cambiarlo a plural, ¿vale? Por el contrario, la pasiva refleja, ¿vale? El verbo, si está en singular, nos puede confundir, pero si está en plural, no va a haber otra opción que no puede ser impersonal, porque impersonal siempre tiene que estar en singular. Y entonces, por lo tanto, va a estar el sujeto paciente. ¿Qué pasa? Que a veces ese sujeto paciente puede estar omitido y confundirnos, pero en los tres casos que he puesto aparece ese sujeto paciente porque es lo más frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, os pongo tres ejemplos de cada caso, ¿vale? En el se impersonal el verbo está, que empieza con se está muy a gusto aquí, no hay nada, no hay ningún sujeto que se pueda decir eso está muy a gusto aquí, ni nada por el estilo. En el segundo caso, en ese restaurante se come genial, no podemos confundirnos, no podemos confundir esto con el sujeto, para empezar porque empieza por una preposición, ¿vale? Entonces se habla de manera general de la acción de comer de manera general, sin atribuirla a ninguna persona. Y muy similar tenemos el tercer caso. En la reunión se habló de todo, ¿vale? En este caso, este verbo, que aquí se ha construido con de, no siempre se tiene por qué construir con de. Si dijésemos, por ejemplo, se hablaron los asuntos más importantes de la reunión, se hablaron, ya va en plural. Entonces, los asuntos más importantes de la reunión sería el sujeto y ya sería un caso de pasiva refleja. Por eso hay que ver muy bien el verbo cómo está, si es posible pasarlo a plural y si lo que hay detrás es el sujeto paciente, ese sujeto oculto que no realiza directamente la acción, ¿vale? Vemos, a diferencia de las impersonales, estos tres casos, ¿vale? Estos tres ejemplos. Se escucha una canción a lo lejos, tendríamos aquí el sujeto paciente y se puede pasar a plural, ¿vale? Se escuchan unas canciones. Aquí no hay duda y te puedes quedar con este ejemplo para recordar el caso de pasiva refleja. Yo os recomiendo que os quedéis con un ejemplo concreto. En el segundo caso tenemos un caso más complicado porque ahí tenemos una subordinada. Entonces, si habéis visto las subordinadas, pues podréis identificar esto como que se puede sustituir por eso, se dice eso. Si no la habéis visto, pues no os preocupéis, pero ya podéis identificar que a veces en una subordinada, pues una oración subordinada puede tener la función de sujeto. En este caso, se dice eso. O, por ejemplo, esas cosas se dicen, ¿vale? En el caso de que lo sustituyamos por un sustantivo para poder comprobar que el verbo es posible pasarlo a plural, ¿de acuerdo? Y en el último caso, que también puede parecer una impersonal, porque quedaría raro pasarlo a plural, pero también es el mismo caso en el que esto sería un sujeto paciente. Ya os digo, aunque en este caso suene un poco raro, es posible gramaticalmente decir en plural se sienten
las tensiones, ¿vale? Nos sirve simplemente para comprobar que es una pasiva refleja y que no es una oración impersonal. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro y vamos a verlo en práctica con el ejercicio que he mostrado anteriormente, ¿vale? Entonces, pausa el vídeo, piensa si estas oraciones serían pasiva refleja o impersonal y vamos a explicar, ¿no? a proceder a la explicación y luego vamos a hacerlo lo mismo con esto, que aquí habría que buscar esos se y ver si serían casos de impersonal o de pasiva refleja. Esto es un poquito más complicado porque es una oración, ¿vale? Bastante extensa y diría que sería para un nivel de segundo de bachillerato, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en la primera parte de la izquierda, en el que aparecen una serie de normas de uso, ¿no? De un hotel. El primer caso, no se aceptan cheques personales. Buscamos el verbo, lo localizamos, vemos que es aceptan. ¿Qué ocurre? Que aquí está en plural, por lo tanto, vemos que cheques personales tiene que ser el sujeto, ¿vale? Nos encontramos aquí con una pasiva refleja. Vamos a la siguiente. No se admite a personas bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Verbo admite más la preposición a. Este caso nos puede confundir si pensamos que es posible decir no se admiten a personas, pero eso es incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, solo se puede decir este verbo en singular, más esa preposición y la construcción que haya después, independientemente de si sea plural o singular. Por eso, precisamente, tiene que ser impersonal, ¿de acuerdo? Es impersonal esa oración. Es cierto que si dijésemos, por ejemplo, no se admiten cheques, igual que esta, no se aceptan cheques, no se admiten cheques, sí sería pasiva refleja, pero esta, al tener directamente una preposición, no podemos considerar la pasiva refleja porque esto no puede ser sujeto. Un sujeto no puede empezar por la preposición a, ¿de acuerdo? Bueno, voy a la siguiente, que es muy similar a esta, ¿vale? Se multará a los propietarios de los vehículos mal aparcados. Es exactamente la misma explicación que acabo de hacer con esta, ¿vale? No se puede decir se multarán a los propietarios, ¿vale? Es impersonal, verbo tercera persona del singular, ¿de acuerdo? Y este complemento, este grupo que empieza por A, al igual que aquí, que no lo he dicho, sería el complemento directo, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. El hotel no se responsabiliza de la pérdida de objetos en las zonas comunes. Aquí de nuevo localizamos el verbo responsabiliza con un se responsabiliza, pero cuidado porque aquí tenemos claramente un sujeto activo, ¿vale? El hotel es sujeto, por lo tanto esta oración no es ni pasiva refleja ni impersonal, es una oración con un verbo que tiene un se pronominal, ¿de acuerdo? Aquí, de la pérdida de objetos, sería un complemento de régimen, responsabilizarse de algo, ¿vale? De la pérdida de objetos y luego en las zonas comunes lo podemos considerar circunstancial del lugar, ¿de acuerdo? Vale. Vamos con la última de esta parte. No se puede reservar mesa en el restaurante. Aquí tenemos que tener en cuenta que el verbo, ¿vale?, es puede reservar todo esto. Esto es una perífrasis de posibilidad. Entonces, aquí no se abre ninguna oración subordinada o de infinitivo porque el verbo pertenece, todo es un mismo núcleo verbal, ¿de acuerdo? ¿Se puede pasar a plural? ¿Se puede decir no se pueden reservar mesas? También. Entonces, eso nos hace comprobar que esto sería el sujeto paciente y por lo tanto es una oración de pasiva refleja. ¿De acuerdo? Lo voy a anotar para hacer un resumen y que nos quede claro. Vale, entonces nos encontramos resumidamente una pasiva refleja, otra pasiva refleja y dos impersonales. Y esta, que no es ninguna de las dos, esta sería una oración activa normal y corriente con un se pronominal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer ahora esto, que ya os digo, es un poco más complicado al ser una oración subordinada, pero vamos a señalar los se y comentar, o lo podéis pensar
¿vale? Los identificáis y pensáis si es pasiva refleja o impersonal, y ahora os comento yo cómo sería. A ver, vamos a señalar. Se dijo, se estaba haciendo, ahí es una perífrasis verbal también, iría junto, y se difunde. Entonces, esto no lo tendríamos por qué saber, depende del nivel en el que estemos, pero tenemos que identificar, o es interesante identificar el verbo principal de la oración, ¿vale? Es una única oración con diferentes verbos, bastantes verbos, pero ahí tenemos 3 verbos con se. Entonces empieza con una oración, una construcción temporal, con cuando, aquí esto no puede ser el verbo principal, cuando se dijo que el pueblo es hielo ante las verdades y fuego ante las amenazas, se cierra aquí esa construcción temporal y ahí comienza ese verbo principal, se estaba haciendo. Ese es el verbo principal, una profecía sobre este siglo en que vivimos, especialmente en España, el país donde más se difunden noticias falsas. Tenemos en primer lugar verbo en singular, verbo en plural. Si empezamos por el último, en realidad es el más fácil, se difunden noticias falsas, está concordando con lo que viene detrás, por lo tanto, este es el sujeto paciente, oración de pasiva refleja. Vamos a los otros 2 casos. Mirad, bueno, ya que he empezado el último, vamos a seguir con el penúltimo. Se estaba haciendo, lo simplificamos con se hacía, ¿vale? En vez de la perífrasis, el verbo principal hacer, se hacía una profecía. ¿Se puede pasar a plural? ¿Se puede decir se hacían profecías? Pues sí, porque lo que hay detrás, una profecía sobre este siglo en que vivimos, sería el sujeto paciente de esto. Por lo tanto, esto también es pasiva refleja. Y por último, esta que quizás sería, yo creo que la más complicada, cuando se dijo que el pueblo es hielo ante las verdades y fuego ante las amenazas, cuando se dijo eso, o cuando se dijeron esas cosas. Por lo tanto, esto también es pasiva refleja. Bueno, lo he puesto ahí en resumido. En azulito tenéis las pasivas reflejas. Parece, bueno, pues al final son más de lo que parece, porque sí que se confunden, ¿no? Se pueden parecer o pasar por impersonales, pero no me quiero extender más en este vídeo y quiero que os quedéis con que si es posible pasar el verbo a plural, el sujeto, o hay una parte de la oración que va a pasar a plural, que va a ser ese sujeto paciente, que es un sujeto oculto porque no realiza la acción directamente, ¿de acuerdo? Y el caso de impersonales no va a ser posible ese paso, ese cambio a plural.